Tardes, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar de nuevo en una nueva sesión de nuestra cátedra abierta, Filosofía y Crisis Ecológica. Me encanta poder presentar hoy a una amiga y compañera de biología, pero un alma filosófica por excelencia, la profesora Cristina López Gallego, la profesora del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cícadas, codirectora del Grupo de Especialistas de Plantas de Colombia, subdirectora del Grupo de Especialistas de Cícadas, miembro del Comité Global de Conservación de Plantas de la UICN, cofundadora y miembro de la Red Colombiana de Biología Evolutiva, para contarles algunas de las actividades de nuestra invitada de hoy. Vamos a hablar con ella sobre cómo y por qué conservar la biodiversidad. Esperamos después de escuchar la charla de la profesora poder atender algunas de sus preguntas en el chat de Facebook o en el chat que tenemos aquí interno. Muchas gracias, Cristina, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta cátedra abierta de Filosofía y Crisis Ecológica. Pues para mí es todo un honor ser parte de estas reflexiones. Como Paula les dijo, pues yo soy bióloga, pero pues siempre he querido aprender mucho de filosofía. Y como van a ver en este tema de conservación de la biodiversidad, realmente la filosofía y en particular la ética ambiental es fundamental en nuestro quehacer y en la toma de decisiones. Entonces realmente pues para mí es no solo un placer, sino una necesidad tratar de interactuar con los filósofos y filósofas y discutir acerca de la biodiversidad. Entonces, bueno, hoy dentro de la crisis ecológica, yo voy a hablar de lo que nosotros llamamos la crisis de la biodiversidad. Y pues la crisis de la biodiversidad se refiere específicamente a la pérdida de biodiversidad. Ahora, realmente el concepto de biodiversidad ha tenido diferentes definiciones, bueno, tiene una historia un poquito complicada, pero yo creo que la mayoría de los biólogos estamos bastante de acuerdo en el concepto de biodiversidad actualmente. Actualmente decimos que la biodiversidad es la diversidad de toda la vida en la Tierra. Y cuando decimos la diversidad de la vida, nos referimos a varios tipos de diversidad. Está, por supuesto, la diversidad de especies, ¿cierto? Que es, digamos, la más conocida, la más intuitiva. Entonces, toda la diversidad de plantas, animales, hongos, bacterias y todos los seres vivos que existen hacen parte de la biodiversidad. Pero también hablamos de diversidad a nivel de genes, ¿cierto? Dentro de las especies hay diferentes poblaciones y diferentes individuos que no son idénticos, ¿cierto? Tienen variabilidad a nivel de sus genes, bueno, y otros niveles. Entonces, cuando hablamos de conservar la biodiversidad, también hablamos de conservar la diversidad genética y, por supuesto, también hay diversidad a nivel de ecosistemas. Entonces, cuando hablamos de conservar la biodiversidad, también estamos hablando de conservación a nivel de ecosistemas. Y pues cuando hablamos de nuevo de la crisis de la biodiversidad, estamos hablando de que estamos perdiendo especies, ¿cierto? Se están extinguiendo prematuramente, estamos degradando y colapsando, es el término que utilizamos, ecosistemas, y estamos perdiendo diversidad genética. Y de hecho, esta pérdida de biodiversidad es uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad en este momento. De hecho, algunos científicos se atreverían a argumentar que la crisis de la biodiversidad es peor que el cambio climático, o los impactos de la crisis de la biodiversidad, de perder biodiversidad, de hecho son más graves que los impactos del cambio climático, porque estamos hablando de perder especies, de perder ecosistemas, de degradar, de hecho, pues la biodiversidad en muchos niveles. Entonces, lo que yo voy a hacer acá en esta charla es que voy a hablar, bueno, primero de cómo conservar la biodiversidad. Y bueno, esto es un tema, digamos, voy a decir, más técnico en términos de que nosotros podemos usar conocimiento y evidencia pues para identificar qué debemos conservar, ¿cierto? Cuáles son las especies que debemos priorizar para conservar y los ecosistemas, pero además podemos resolver la pregunta de cómo conservar la biodiversidad, ¿cierto? ¿Qué aproximaciones metodológicas, qué estrategias, qué marcos conceptuales podemos usar? Basándonos en el conocimiento científico y en el conocimiento tradicional también.
y pues obviamente agregando saberes de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la filosofía, ¿cierto? De las ciencias aplicadas, etcétera. Entonces, digamos que muy brevemente voy a hablar de cómo nos aproximamos a conservar la biodiversidad actualmente, como para darles un contexto, pero voy a profundizar más en la pregunta de por qué. ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? ¿Cuáles son las justificaciones que los científicos usamos o los conservacionistas usamos para pues, justificar la conservación de la biodiversidad? Y esta es una pregunta filosófica, evidentemente. O sea, está ya, ¿cuál es la justificación de conservar la biodiversidad? No la resolvemos solo con evidencia científica o con conocimiento. Aquí realmente ya tenemos es que discutir valores, actitudes, percepciones y eventualmente, pues, digamos, unas concepciones éticas. Entonces hablaremos de diferentes percepciones y metas que ha buscado la conservación, un debate que ahora se llama sobre la nueva conservación, y en particular quiero defender o intentar defender al final la importancia de considerar el valor intrínseco de la biodiversidad. Bien, entonces, pues yo les voy a hablar de cómo hacemos conservación de la biodiversidad, más o menos desde una perspectiva institucional. Quiero decir, hay muchas etnias, diferentes culturas que a través de la historia, pues, de la humanidad han defendido diferentes, pues, ideas de conservación, pero yo les voy a hablar, digamos, del marco institucional internacional, lo que hacen las naciones, lo que hacen las grandes ONGs y lo que hacemos, digamos, los científicos, los académicos, en términos de conservación de la biodiversidad. Realmente esa preocupación por la pérdida de biodiversidad, la extinción prematura de especies, el colapso de los ecosistemas, comenzó hace solamente unos 50 años, vamos a decir en la visión moderna, digamos. De hecho, este año cumplimos 50 años de la celebración del Día de la Tierra. Este movimiento del Día de la Tierra y, digamos, el movimiento ambientalista que se forjó en Norteamérica, en Europa, en algunas otras partes del mundo hace unos 50 años, pues comenzó con una preocupación por los impactos en el medio ambiente de, por ejemplo, los derrames de petróleo, los productos industriales, ¿cierto? La contaminación de las aguas, del aire. Digamos que esa preocupación estaba más centrada en la contaminación y eventualmente, digamos que ese interés se enfocó en el cambio climático. Y sí, algo se hablaba de extinción de especies, pero la verdad, digamos que la biodiversidad estaba un poquito relegada. Solamente hasta 1992 se creó el Convenio de Diversidad Biológica, por supuesto que hubo unos antecedentes, digamos, de tratados internacionales o de eventos internacionales, pero es solo hasta principios de los 90 del siglo pasado que, digamos, la comunidad internacional, las ONGs y los gobiernos oficialmente, digamos, se agremiaron y crearon el Convenio de Diversidad Biológica. En los siguientes años, digamos que se empezó a implementar. En el 2001, o sea, hace solo 20 años, menos de 20 años, se publicó un primer diagnóstico del estado de la biodiversidad a nivel global, ¿sí? Cómo estaba la biodiversidad, cuáles eran las amenazas, qué estaba sucediendo, cómo las estrategias de conservación estaban enfrentando esas amenazas, etcétera. Bueno, acá no estaba, pero en el 2005 se publicó un documento súper importante que se llamó la evaluación de los ecosistemas del milenio, el cual hablaré ahorita. En el 2010 se creó una cosa que se llamó el Plan Estratégico de la Biodiversidad a nivel mundial, con unas cosas que se llamaban las metas Aichi asociadas. Ya les voy a hablar también de eso. En el 2019 se publicó otro de estos grandes diagnósticos a nivel global, el diagnóstico LIPBES del año pasado. Y bueno, en este momento estamos evaluando pues como cuál es el futuro de estos marcos y de las metas acerca de la conservación de la biodiversidad para la siguiente década. Bien, después de, vamos a decir, 20 años de diagnósticos, tratar de identificar los problemas y ver cómo las soluciones van avanzando, con respecto a la biodiversidad, el cambio climático y otras de nuestras metas, pues el consenso en este momento es que la pérdida de biodiversidad continúa, de hecho cada vez es más acelerada, o sea, seguimos perdiendo biodiversidad cada vez más, y realmente esas metas globales que nos hemos trazado en las últimas décadas no las estamos logrando. O sea, realmente proteger la naturaleza, resolver la crisis climática, alcanzar la sostenibilidad, si seguimos como vamos, no lo vamos a lograr. O sea, realmente necesitamos transformaciones radicales, a los gobiernos y el sector privado tienen que hacer más, y bueno, todos los actores de la sociedad tenemos que hacer más.
Esos son como los tres, vamos a decir, marcos conceptuales internacionales más importantes en este momento en temas ambientales. El Acuerdo de París sobre cambio climático, que tiene metas pues con respecto a reducir la emisión de gases de invernadero, etcétera. Están las metas de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, que son metas de temas sociales, ambientales y económicos. Y bueno, en breve hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y 8 de ellos tienen que ver con temas que pues están relacionados con la biodiversidad, y de los 44 resultados esperados que tenemos dentro de ese marco, para 35 tenemos progreso negativo o insuficiente, o sea, no vamos muy bien ahí. Y bueno, con respecto a las metas Aichi, que son específicamente sobre el Plan Estratégico de Biodiversidad a nivel internacional, al cual está inscrito Colombia, por supuesto, tenemos que de las 20 metas Aichi que teníamos del 2010 al 2020, que eran cosas como reducir la tasa de extinción de especies, reducir el número de especies invasoras que invaden nuevos territorios, ¿cierto? Conservar la diversidad genética, etcétera. De las 20, solo para 4 tenemos un progreso más o menos bueno, para 7 tenemos un progreso moderado y para 6 tenemos un progreso muy pobre. O sea, realmente pues tenemos muy poco progreso con respecto a frenar la crisis de la biodiversidad. En el 2019 salió este reporte del IPBES, que es pues, el último reporte, digamos, global más importante acerca del estado de la biodiversidad, más de 550 investigadores de 100 países, un montón pues, de documentos revisados. Y en breve, esto es un resumen como de dónde estamos en este momento, según este reporte. Bien, este es el marco como conceptual que utilizamos los científicos que trabajamos en conservación, ¿cierto? Aquí están los diferentes tipos de ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos, y aquí estas barritas de colores se refieren a la importancia de las diferentes amenazas. Las amenazas son acciones humanas que resultan en pérdida de biodiversidad genética de especies o ecosistemas. Y como pueden ver acá, las barritas que están como en este azul y morado, en estos moraditos, son las amenazas más importantes, que básicamente son la destrucción de los hábitats y la sobreexplotación. Eso es lo que realmente tiene en mayores problemas a la biodiversidad en los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los naranjaditos son cambio climático, este naranjadito más clarito es contaminación, este es especies invasoras y estas son otras amenazas. Pero claramente el problema más grave es la destrucción de hábitat y después la sobreexplotación. Y bueno, por supuesto ya tenemos mucha evidencia de cómo estas amenazas surgen de procesos que tienen que ver con la demografía, procesos socioculturales, económicos, tecnológicos, falta de gobernanza, conflictos, etc. Y bueno, entonces, ¿eso en qué ha resultado? Bueno, en un montón de pérdida de biodiversidad. Estos son algunos indicadores, pues esta es la parte deprimente. El 47% de los ecosistemas en el planeta están degradados de alguna manera, el 25% de las especies están en riesgo de extinción, el 23% de las comunidades ecológicas han perdido integridad, más del 82% de la biomasa de los mamíferos se ha perdido para las especies de mamíferos. De las variables que pueblos indígenas y otras comunidades locales mencionan como importantes sobre la biodiversidad, el 72% va en declive. Bueno, en fin, el panorama, como ven, es un poco gris. Y pues la buena noticia es que en los últimos 50 años sí hemos avanzado en la conservación de la biodiversidad. Cada vez hacemos más cosas para la conservación de la biodiversidad. Pero el punto es que no ha sido suficiente. Sí, o sea, la tendencia que tenemos en las últimas décadas es que las amenazas son cada vez más grandes, la pérdida estamos perdiendo biodiversidad cada vez de manera más acelerada, estamos perdiendo los beneficios que los humanos recibimos de la biodiversidad, y sí, cada vez tenemos más estrategias de conservación, cada vez hay más parques nacionales, más planes de conservación de especies, más proyectos comunitarios para hacer conservación de la biodiversidad, pero eso no es suficiente. O sea, claramente no estamos logrando reducir las amenazas y mejorar el estado de la conservación. Y bueno, solo aquí para mostrarles cosas en las que sí hemos avanzado. En la declaración, por ejemplo, de áreas protegidas, hemos avanzado bastante bien a nivel global y en Colombia también. La meta Aichi, por ejemplo, para el 2020 era que el 17% del área terrestre estuviera bajo protección, pues por lo menos declarada, y sí lo vamos a lograr. En Colombia, ahorita vamos a ver, ya tenemos eso.
Pero bueno, ya cuando hablamos de efectividad de las áreas protegidas, ahí ya no nos va tan bien. Pero hay ciertas cosas en las que realmente sí hemos avanzado y cada vez hay más apoyo para la conservación, pero no ha sido suficiente, claramente. Bien, entonces de manera breve les voy a hablar de qué hacemos los que hacemos conservación. Y estos son científicos, pero también pues actores de los gremios privados, autoridades pues digamos que pertenecen al gobierno y personas privadas, ¿cierto? En estos programas de conservación participa pues muchos actores, la mayoría sí son liderados por científicos de autoridades ambientales, vamos a decir. Normalmente cuando hablamos de programas de conservación, bueno, hablamos de programas que tienen muchas acciones. De hecho, estamos, pues, obviamente el objetivo principal es proteger a la biodiversidad, pero no todas las acciones son de protección de especies o de protección de ecosistemas. También tenemos acciones de restauración, ¿cierto? A veces la especie ya está tan degradada o el ecosistema ya está tan degradado que tenemos que ayudarle a recuperarse, eso se llama restauración. Pero también hacemos acciones de uso sostenible, cómo podemos extraer madera de manera sostenible del bosque, cómo podemos hacer pesca de manera sostenible, todo eso es parte de los programas de conservación. Y por supuesto en todos los programas de conservación hay elementos de investigación y monitoreo, de comunicaciones y educación, de gobernanza, regulaciones, ¿cierto? Cuando hablo de un programa de conservación estoy hablando de un montón de acciones en diferentes frentes que hacemos para mejorar el estado de la biodiversidad. Entonces hacemos programas a nivel de áreas, a nivel de ecosistemas y a nivel de especies. La conservación a nivel de áreas, digamos que es como la aproximación más tradicional, en particular pues el manejo de áreas protegidas, o sea, parques nacionales y otras figuras, o territorios de manejo especial, ¿cierto? Como territorios étnicos, etcétera, específicamente con fines de conservación. Colombia tiene un sistema nacional de áreas protegidas, tenemos más de 1.250 áreas protegidas, la mayoría de ellas son reservas de la sociedad civil, o sea, es gente privada que dice quiero hacer conservación y declara un pedazo de su tierra como una reserva. Y tenemos en total más del 15% del territorio nacional cubierto por áreas protegidas, a un 13, casi 14% en áreas marinas y más de un 16% en áreas terrestres. Esta ha sido, es y seguirá siendo la principal estrategia de conservación. O sea, declarar un área protegida significa que nosotros declaramos un área en donde nuestro principal objetivo es conservar la biodiversidad y en algunos casos conservar la diversidad biocultural, ¿cierto? O sea, también las tradiciones, digamos, de los grupos humanos y sus relaciones con la naturaleza. Pero digamos que en esas áreas el objetivo principal es ese, hacer conservación, ¿cierto? Por encima de cualquier otro interés, por ejemplo, de producción, ¿cierto? Agrícola, cosas de esas. Ahora, en estas áreas protegidas, aunque las estemos manejando muy bien, no necesariamente garantizamos que toda la biodiversidad quede bien protegida. Entonces, a veces hacemos programas que son como complementarios, como planes de conservación de ecosistemas o de especies. En Colombia, pues tenemos varios ejemplos. En los últimos años se han declarado 4 tipos de ecosistemas estratégicos: los páramos, los humedales, los manglares y los bosques secos. Entonces, por ejemplo, para el bosque seco tenemos todo un programa de conservación del bosque seco, en donde hacemos investigación, hacemos protección, hacemos restauración, hacemos educación, etcétera, etcétera. Este era el bosque seco original en Colombia, lo que está en azulito, pero queda menos del 10% en este momento. Y finalmente hacemos conservación a nivel de especies, que de hecho eso es lo que yo hago. Y bueno, este es un ejemplo de lo que hacemos en Colombia en conservación de especies, por ejemplo, para plantas, ¿cierto? Hay una estrategia global de conservación de plantas y con base en esa modelamos una estrategia nacional de conservación de plantas y pues hacemos diagnósticos, trabajamos con diferentes actores. Y bueno, en Colombia hay más de 26.000 especies de plantas, entonces no podemos hacer programas de conservación para todas, desafortunadamente. Pero tenemos unos grupos estratégicos donde nos enfocamos. Las orquídeas, las palmas, las amias, que son las que yo estudio, son algunos ejemplos. Y bueno, ahí hacemos de nuevo educación, tratamos de mirar regulaciones y de modificar la legislación con respecto a las especies, hacemos obviamente protección, restauración, uso sostenible, muchas cosas. Bien, entonces esa era la parte más pues como del cómo hacemos conservación de la biodiversidad, ¿cierto? Y ahora entonces quiero enfocarme en la parte filosófica, ¿cierto? El por qué conservar la biodiversidad. Y pues de esto
han habido muchos debates, siguen habiendo debates, o sea, este es un tema complejo, pero pues yo voy a tratar de darles una visión desde los científicos, en particular los biólogos que hacemos conservación de la biodiversidad. Bien, este fue un artículo que ya es como un clásico, que publicó a Georgina Mays, una profesora que era una profesora de una universidad en Inglaterra, que se llamaba como ¿y para quién es la conservación? Básicamente ella hizo como una clasificación de cómo han sido las diferentes percepciones y las metas y como las aproximaciones que hemos tenido para la conservación de la biodiversidad en los últimos 50 años. Y ella les puso como un título a cada una de esas aproximaciones y pues ya todos o mucha gente en conservación utiliza estas, pues como esta categorización que ella hizo. Y ella dice, mire, en los años 60, 70 del siglo XX, todavía teníamos una aproximación como más preservacionista, de bueno, para conservar la biodiversidad tenemos que hacer parques nacionales, sacar a la gente de ahí, que la gente no destruya la biodiversidad, ¿cierto? Que la gente deje en paz a las especies, era una concepción que ella llamó como la naturaleza por sí misma, como la naturaleza solita, como sin que nadie la toque. Esa visión sigue persistiendo hasta el momento, o sea, estas visiones no son excluyentes y digamos que en este momento conviven en el mundo de la conservación. Ya por allá en los años 80 y 90 del siglo XX vino una influencia muy fuerte de la preocupación por la extinción de especies y en particular por identificar las amenazas que los humanos, digamos, generamos para las especies. Entonces aquí los humanos son como los malos del paseo. Los humanos contaminamos, los humanos causamos que haya especies invasoras, destruimos los hábitats, hacemos sobreexplotación, los humanos somos los malos. Entonces aquí la percepción era como la naturaleza a pesar de la gente, ¿no? De nuevo, esta visión también sigue persistiendo en muchos de nuestros programas de conservación, en lo que hacemos. Esto es lo que ahorita vamos a ver, ahora se llama como la conservación tradicional. De nuevo, basado en áreas protegidas, especies amenazadas, ecosistemas amenazados, la gente es horrible, la gente destruye la biodiversidad, tenemos que hacer algo para impedir que la gente destruya la biodiversidad. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, y es que estamos hablando de pérdida de biodiversidad antropogénica, o sea, es pérdida de biodiversidad causada por las acciones de los humanos. Y lo quiero aclarar porque hay alguna gente, incluso desde la biología, que ha cuestionado eso. Este es un ensayo muy famoso y muy catastrófico que publicó un biólogo, de hecho, un profesor de una universidad de Estados Unidos, en donde él argumentaba que nosotros no nos tenemos que preocupar por las especies amenazadas porque realmente la extinción es parte de la evolución, la extinción es algo natural y entonces pues no hay nada de qué preocuparse, que es un poco, se parece al negacionismo del cambio climático, ¿no? Como no, el cambio climático no existe, o su versión más actual es como no, el cambio climático sí existe, pero no es causado por los humanos, y entonces no nos tenemos que preocupar de nada, siempre ha habido cambio climático en el planeta, no va a pasar nada. Tenemos mucha evidencia de que eso no es así, o sea, claramente los humanos sí estamos causando el cambio climático en este momento, claramente los humanos o algunas de las acciones de los humanos están causando extinción prematura de especies, eso está claro, o sea, no hay duda de eso. Bueno, acá, y esto es parte de la evidencia, ¿no? En esta gráfica, en moradito, ven la tasa de crecimiento, pues el número, perdón, de humanos en el planeta a través del tiempo, desde 1800 hasta el 2000, y en la línea verde es el número de extinciones de especies, o sea, claramente hay una correlación entre más humanos y más extinción de especies, pero además conocemos pues muchas de las causas de esas extinciones y las podemos ligar con acciones humanas. Y aquí pues esta es la otra gráfica como clásica. Acá en las barras moraditas está la tasa de extinción, digamos que es natural en términos de que es la que es independiente de las acciones humanas, la que está en el registro fósil, ¿cierto? Que podemos determinar. Y acá las barritas verdes, bueno, son tasas de extinción para diferentes grupos, mamíferos, aves y anfibios, en la actualidad que sabemos que son causadas por los humanos. Y esas tasas de extinción son 100 veces más altas que la tasa de extinción natural o del registro fósil. Y se proyecta que la tasa de extinción causada por los humanos puede en el futuro cercano, en los próximos 50, 100 años, llegar a ser 1000 veces o más de 1000 veces más rápida o más grande pues que la tasa de extinción natural. Y de nuevo, estamos seguros que es por causa de actividades humanas. Bien, ya por allá, cuando cambiamos al siglo XXI, algunas personas empezaron a cuestionar
esta aproximación de que los humanos somos los malos y que para hacer conservación hay que sacar a la gente de las áreas protegidas, y surgió una visión un poco más antropocentrista de la conservación. En el 2005 se publicó este gran diagnóstico de la biodiversidad global que se llamó La evaluación de los ecosistemas del milenio, y aquí se enfatizó muchísimo en que la conservación debe ser por y para la gente, para los humanos, que debemos hacer conservación de la biodiversidad porque la biodiversidad nos provee unos beneficios, que ahora llamamos servicios ecosistémicos, que son la base del bienestar humano. Entonces hay que hacer conservación porque es importante para los humanos. Sí, digamos que ahí nos estamos alejando de una visión más biocentrista hacia una visión antropocentrista. Y entonces ese es el típico argumento pues que tenemos, que todavía siguen utilizando muchas personas. Los servicios ecosistémicos son diferentes beneficios de provisionamiento, ¿cierto? Agua, madera, alimento, medicinas, fibras, etcétera, que nos provee la biodiversidad, pero también hay servicios de regulación, regulación del clima, regulación de los ciclos hídricos, etcétera. Servicios culturales, ¿cierto? Beneficios a nivel espiritual o cultural que la biodiversidad nos provee, y están directamente ligados con diferentes componentes del bienestar humano. De hecho, hay unos que van tan lejos hasta ponerle precio, o sea, valor económico a los servicios que presta la biodiversidad. Entonces lo dividen en valores de uso directo, indirecto, otro tipo de valores de no uso, y literalmente hacen lo que se llama valoración económica de los servicios ecosistémicos. Y estas personas argumentan que es que si nosotros le ponemos precio a los servicios que nos provee la biodiversidad, podemos convencer a otros sectores de la sociedad que conservar la biodiversidad es algo más viable, más sostenible, incluso desde el punto de vista económico, que degradar la biodiversidad. Pero bueno, de nuevo, una aproximación completamente antropocentrista. Ya en la última década, digamos que se ha suavizado un poco, o algunos han empezado a suavizar esa visión muy antropocéntrica de los servicios ecosistémicos, y han dicho, venga, no, lo que tenemos que hacer es conservación para la gente y para la biodiversidad. O sea, la gente y la biodiversidad son indivisibles, tienen unas relaciones muy importantes, lo que queremos conservar es esas relaciones de la gente con la naturaleza, a los humanos y a la naturaleza en conjunto. Y pues el reporte de IPBES que les mostré ahorita el año pasado es un reporte un poco más, digamos, inclusivo. De hecho, aquí ya se habla de la naturaleza, no solo como la biodiversidad, sino como la madre tierra, diferentes sistemas de vida, que proveen unos beneficios a la gente, que llamamos todavía servicios ecosistémicos, pero que también lo ponemos en términos de que son los regalos de la naturaleza para ser como más inclusivos con muchas culturas, y que pues obviamente el bienestar de los humanos depende de esos beneficios, y bueno, hay otras consideraciones. Acá también se hace valoración de los beneficios o los servicios ecosistémicos, pero ya no es solo económica, sino que se tienen en cuenta, digamos, otro tipo de beneficios que se pueden valorar de manera no monetaria, pero sigue siendo pues el foco de los esfuerzos de conservación. La gente, pero aquí no solo la gente, sino la gente y la naturaleza. Bien, esto ha generado, pues como digamos que todas estas aproximaciones, como les decía, conviven de alguna manera en el mundo de la conservación. Entonces hay gente, digamos, en diferentes posiciones, con diferentes motivaciones, con diferentes proposiciones. Y debo decir que en el mundo de la conservación, pues los que somos científicos, científicos sociales, científicos naturales, creo que no tenemos muy claro los principios filosóficos detrás de nuestras intenciones, nuestras motivaciones, o incluso detrás de lo que decimos. Muchas veces nos confundimos. De hecho, yo ahora, pues que leí un poco más sobre ética ambiental, me doy cuenta que yo muchas veces me contradigo en mis posiciones filosóficas con respecto a la biodiversidad, y creo que eso sucede porque no tenemos suficientemente claro, digamos, los marcos filosóficos. La discusión en los últimos años se ha centrado en si la biodiversidad tiene valor intrínseco o no. Y valor intrínseco, ¿cierto? Todas las consideraciones que vienen desde la filosofía. Porque como les estaba contando, en las últimas décadas se ha hecho un énfasis en unas posiciones antropocéntricas. Sí, hay que conservar la biodiversidad porque es importante para los humanos. Entonces alguna gente empezó a reaccionar y ha dicho, no, pero venga, sí, por supuesto, la biodiversidad es importante para los humanos, nadie lo puede negar, pero ella es valiosa más allá de eso. O sea, también tiene un valor independientemente de los humanos, que es lo que llamamos valor intrínseco.
Y bueno, este es un proyecto muy interesante de unos investigadores de universidades del Reino Unido, en donde ellos han hecho un montón de entrevistas, llevan más de 10.000 entrevistas de conservacionistas de más de 150 países, en donde han tratado de ver cuáles son las percepciones, las motivaciones, ¿cierto? Las posiciones éticas de los conservacionistas, y ellos han encontrado que hay un espectro, ¿sí? Hay gente, digamos, que está más hacia el lado del antropocentrismo, y ellos han llamado a eso como la nueva biología de la conservación, y otros que estamos más, yo me incluyo ahí, hacia una posición más biocentrista o ecocentrista, en donde argumentamos que la biodiversidad tiene, además de un valor utilitario para los humanos, un valor intrínseco, y eso es lo que ahora están llamando la conservación, la biología de la conservación tradicional. Entonces voy a enfocarme un poquito acá para ya luego hablar del valor intrínseco. En este espectro, digamos, de posiciones filosóficas o de percepciones, pues, y de motivaciones, están en un extremo los que les llamamos la biología de la conservación tradicional, que está representado por Michael Soule y otros científicos que de hecho fueron como los que se consideran los fundadores de la biología de la conservación, por allá en los años 80 del siglo XX, ¿cierto? Hace casi 40 años. Ellos propusieron, ¿cierto? Propusieron esta nueva disciplina científica, la biología de la conservación, y de hecho en esos libros y en esos artículos que ellos publicaron, cuando le estaban dando forma a esta nueva disciplina, ellos propusieron unos postulados normativos, o sea, ellos eran conscientes de que necesitábamos un respaldo desde la ética para avanzar, digamos, esta nueva disciplina, porque es una disciplina científica para producir conocimiento, pero también es una disciplina que responde a unos problemas, a la crisis de la biodiversidad. Entonces, ellos consideraron que se necesitaba una base normativa, y entonces ellos proponían cosas como estas, que son, pues, enunciados, digamos, normativos. Ellos proponen que la diversidad de organismos es buena, que la complejidad ecológica es buena, que la evolución es buena, ¿cierto? Y si entonces uno está planteando que la diversidad es buena, entonces es nuestro deber moral protegerla, ¿cierto? Y no destruirla. Y además plantean directamente que la biodiversidad tiene valor intrínseco, independiente de su valor instrumental, del valor, pues, que tiene para los humanos. Y eso era una posición, de nuevo, ética, pues, como bien fuerte, muy bien establecida, como ven ahí en esos principios. La Sociedad de Biología y la Conservación es la sociedad académica mundial en este momento, pues nació en Estados Unidos, pero ahora es internacional, que agremia a la mayoría de los científicos conservacionistas, y ellos en este momento, o sea, en este momento todavía tienen una visión y misión muy orientada a esta visión más biocéntrica, que le confiere valor intrínseco a los organismos y a toda la biodiversidad. O sea, están sus principios en su página de internet. Dice, hay valor intrínseco para toda la diversidad natural de organismos, además la complejidad de los sistemas ecológicos y la resiliencia. En fin, y proponen otra cantidad de cosas que de nuevo están como más alineadas con esa visión original que ahora llamamos la biología de la conservación tradicional. En el otro extremo del espectro están los de la nueva biología de la conservación, que ellos en realidad llaman ciencia de la conservación, porque quieren resaltar que no es solo biología, sino ciencias sociales y muchas otras cosas, representado por Peter Careiba, Michel Marvier y otros científicos. Y ellos dicen, miren, está muy bien el valor intrínseco de la biodiversidad, pero eso no ha sido muy útil. O sea, eso no nos ha servido para convencer a la mayor parte de la sociedad de que la biodiversidad es importante. Entonces tenemos que tener una visión mucho más antropocentrista. Y ellos también proponen unos postulados normativos. Ellos proponen que la conservación debe ocurrir dentro de paisajes alterados por humanos, que tenemos que aceptar eso y trabajar con los humanos, que la conservación será exitosa solamente si la gente soporta, pues apoya las metas de conservación, entonces tenemos que hacer conservación con la gente y para la gente. Esta que es mucho más debatida y quizás, bueno, más controversial, ellos dicen la conservación, los conservacionistas deben trabajar con las corporaciones. O sea, ellos dicen, mire, las corporaciones, y estamos hablando de las grandes corporaciones, son las que manejan el mundo, son las que de hecho generan la mayor parte de los impactos sobre el ambiente, entonces hay que trabajar con ellos. Y dice, solamente buscando maximizar objetivos de conservación y económicos al mismo tiempo,
es que vamos a ser exitosos. Entonces, como ven, es una visión muy pragmática, completamente antropocentrista, que incluso de alguna manera sugiere que debemos ignorar o descartar el valor intrínseco. Hay muchas personas que están de acuerdo, otras que no, pero eso tiene un pequeño problemita, ¿no? Aquí hay una bandera roja, como dicen las personas de habla inglesa, y es que cuando tú tienes una aproximación exclusivamente utilitarista, exclusivamente antropocentrista, podemos perder mucha biodiversidad. Y no voy a entrar acá en los detalles pues de la dinámica ecológica, pero simplemente voy a mencionar esto. La relación entre el número de especies en un sitio y el funcionamiento de los ecosistemas, que es en el último caso pues lo que provee los servicios ecosistémicos, no es lineal o raramente es lineal. No necesariamente es que más especies, más servicios ecosistémicos. Por ejemplo, piensen en un páramo. Más especies, más provisión de agua. No, no necesariamente es así. De hecho, a veces, en donde hay más especies, hay menos provisión de servicios ecosistémicos, pero eso también es raro. Lo más común es esto, que a medida que hay más especies, hay más servicios ecosistémicos, pero llega un punto en que eso ya no es así. Entonces piensen en el páramo, provee X cantidad de agua al año, pero realmente hay un montón de especies, un montón, a veces pueden ser la mitad, que son muy raras y de hecho no participan mucho, digamos, o no aportan mucho a los servicios ecosistémicos. Entonces tú podrías tener un páramo, perder la mitad de las especies y aún así tener los mismos servicios ecosistémicos, si se perdieron pues las raras. Entonces tú, si lo único que te interesa son los servicios ecosistémicos, entonces tú podrías decir, no, pero ese páramo está muy bien, no hay problema, está proveyendo muchos servicios ecosistémicos, aunque haya perdido una buena parte de su biodiversidad. Y bueno, este es otro debate que se ha generado en el mundo de la conservación, lo que se ha llamado la paradoja de la conservación de la biodiversidad, porque resulta que hay muchos sitios ya en el planeta en donde no se han perdido muchas especies en número, a pesar de que han sido muy degradados. Pero lo que pasa ahí, en general, aunque la vida es bastante compleja y la ecología es suficientemente compleja, entonces no se pueden hacer generalizaciones tan fácilmente, pero muchas veces hay un sitio en donde hay un montón de especies invasoras, especies exóticas que han llegado, y entonces tú puedes tener un sitio que incluso tiene más biodiversidad que antes, por lo menos más especies que antes, incluso puede que tenga más servicios ecosistémicos que antes, pero perdiste un montón de las especies nativas que estaban ahí. En fin, entonces, de nuevo, cuando tienes una aproximación exclusivamente basada en los servicios ecosistémicos, podemos perder mucha biodiversidad. Entonces, la gente que dice, no, no, venga, no podemos ser tan extremistas, tratemos de estar en un punto medio. Sí, es muy importante reconocer los servicios ecosistémicos, por supuesto, nadie va a negar pues que la biodiversidad provee servicios ecosistémicos, pero eso no puede ser lo único. También tenemos que tener en cuenta el valor intrínseco de la biodiversidad en alguna modalidad. Y bueno, estos son ejemplos de algunos científicos que han propuesto posiciones como que tratan de ser conciliadoras. Por ejemplo, Richard Pearson propone un modelo en el donde él dice, mire, en diferentes niveles de organización, genes, especies, ecosistemas y en diferentes escalas, escala global, escala regional, escala global a nivel geográfico, quizás dependiendo de la combinación, vamos a utilizar más el valor intrínseco para defender la biodiversidad o vamos a utilizar más el valor utilitario o extrínseco para defender la biodiversidad. Yo estoy diciendo, mire, utilicemos los dos, en algunos casos uno y en algunos casos otro valor. Este grupo de personas liderado por Kai Chan, de hecho, propone, ¿sabe qué? No pensemos en valor intrínseco y valor utilitario. Pensemos en otra cosa diferente. Y ellos argumentan que los valores relacionales entre los humanos y la biodiversidad es lo que nos debería importar. O sea, que aquí lo que tenemos que enfocarnos no es en los servicios ecosistémicos, en la biodiversidad per se, sino en la interacción entre los humanos y la biodiversidad, y que eso es lo que es valioso y que eso es lo que hay que proteger. Esta posición se ha criticado bastante, pero a alguna gente le gusta. En fin, mi punto acá es que han habido intentos, digamos, de conciliar esos dos extremos, pero todavía hay mucha discusión acerca de cómo defender el valor intrínseco de la biodiversidad. Entonces, en los últimos minutos de mi presentación, voy a hacer un intento para describir qué es esto del valor intrínseco de la biodiversidad. Esto de nuevo es un tema complicadísimo, se ha escrito mucho, este ya es un tema pues más netamente filosófico, entonces pues yo no tengo tanta familiaridad con él, pero pues les voy a presentar tres posiciones de tres autores
que ellos son filósofos. Todo lo que les he presentado hasta ahora ha sido con evidencia de científicos, sociales y naturales que trabajan en conservación. Pero ya esto que les voy a hablar es específicamente de posiciones de filósofos y filósofas. Bien, Ronald Sanders hace un resumen de cuáles han sido las ideas pues, acerca del valor intrínseco de la biodiversidad, y realmente él dice pues, que esto no es un tema tan simple, ¿cierto? Hay muchas cosas que se han llamado valor intrínseco de la biodiversidad, o hay muchas concepciones. Entonces él hace un resumen así muy general. Podemos hablar de valor intrínseco de la biodiversidad, que es subjetivo, ¿cierto? Entonces, en este caso, los humanos le damos valor a la biodiversidad, ¿cierto? Pero si los humanos no están, entonces la biodiversidad no tiene valor. Pero como es subjetivo, a la gente, los humanos, le asignamos valor a la biodiversidad por diferentes razones. Entonces, diferentes humanos pueden tener diferentes razones para darle valor intrínseco a la biodiversidad, o incluso un humano le puede dar más valor intrínseco a cierto animal que a una planta, por ejemplo, ¿cierto? Es como condicional, puede ser cambiable, pues puede ser medible, etc. Pero la mayoría de éticos ambientales, o bueno, no sé, algunos éticos ambientales proponen que el valor intrínseco más fuerte es un valor intrínseco objetivo, en donde no depende de que haya humanos valorando la biodiversidad. La biodiversidad tiene valor en sí misma, independientemente de que haya alguien valorándola. Y dicen que, dice Sandler, que hay dos tipos de valor intrínseco objetivo, uno que es como el valor histórico o de la historia natural, ¿cierto? Y muchos biólogos argumentan esto, dicen, mire, la biodiversidad es valiosa en sí misma porque tiene una historia completamente diferente de los humanos, ¿cierto? Está fuera del control de los humanos y es producto de la evolución, ¿cierto? De la dinámica ecoevolutiva en este planeta. Y muchos biólogos decimos eso, la biodiversidad es valiosa, es producto de la evolución, no tenemos derecho a degradarla. Y está el valor intrínseco objetivo, que se llama como el valor inherente. Ese valor inherente es como, mire, la biodiversidad es valiosa en sí misma, independientemente de cualquier otra consideración, ¿sí? Y esto obviamente está enmarcado dentro de posiciones que son no antropocentristas, ¿cierto? En la posición, bueno, perdón, y el valor intrínseco inherente plantea que una cosa es valiosa en sí misma en virtud de que tiene una propiedad que la hace buena, ¿cierto? O que es algo que debemos valorar porque tiene intereses que nosotros debemos respetar. Y ahorita vamos a ver que hay distintos tipos de concepciones con respecto a eso. Pero al final les propone, mire, estos son visiones no antropocentristas, ¿cierto? En términos de que el antropocentrismo le confiere consideraciones morales solamente a los humanos, pero si vamos a ampliar las consideraciones morales a la naturaleza no humana, entonces ya estamos hablando de posiciones no antropocéntricas. En el caso del biocentrismo, aunque hay muchos tipos, etcétera, en el biocentrismo decimos que todos los seres vivos tienen, pues son sujetos de consideración moral, y en el caso del ecocentrismo, de hecho, estamos diciendo que entidades colectivas como especies, más allá de los individuos, de animales, plantas, hongos, o los ecosistemas, más allá de los individuos, de bacterias, animales, hongos que lo conforman, también tienen valor intrínseco. Esto no es tan fácil de defender, tiene sus conflictos, etc. Y bien, les voy a presentar acá brevemente las posiciones de dos filósofas con respecto al valor intrínseco de la biodiversidad. Katie McShane, que es una filósofa de una universidad en Estados Unidos, en un libro que es de filosofía de la biodiversidad, se pregunta, pues, ¿cómo podemos defender que la biodiversidad tenga valor intrínseco? Y de hecho ya dice, mire, hay un montón de concepciones de qué es valor intrínseco que se han aplicado a la biodiversidad. Y no voy a entrar en detalles, pero ella dice, mira, hay valor intrínseco objetivo, inherente, que como más o menos se parecen a los que les hablé ahorita, valor intrínseco incondicional, valor intrínseco como supremo, no instrumental no es lo mismo que no extrínseco, entonces depende de lo que estés considerando, en fin. Pero ella dice, mire, todos esos son muy difíciles de defender. Pues ella piensa que los que se pueden defender son el que se llama valor final y valores en general no antropocéntricos. Valores finales son valores o que se pueden decir, la biodiversidad es valiosa porque tiene valor en sí misma y debemos preocuparnos por ella, ¿cierto? En el caso del valor final, digamos que no importa de dónde viene el valor, cuál es el origen del valor,
sino que lo que importa es que esa cosa valiosa es algo que merece respeto y merece que nos preocupemos por ella. Esa es como esa propuesta. Entonces ella dice, esa es más fácil de defender y puede ser muy útil. Y ella dice, en general, cuando hablamos de valores no antropocéntricos, estamos hablando o estamos proponiendo que la biodiversidad es valiosa más allá de los intereses de los humanos, independientemente sea por los intereses de otras especies o por las relaciones de la biodiversidad con otras partes de la naturaleza, no importa, pero el punto es como que saquemos a los intereses humanos, pues o vayamos más allá de los intereses humanos y pues con eso ya es suficiente para preocuparnos por la biodiversidad. Entonces ya dice, mire, lo más fácil es argumentar que nosotros nos debemos preocupar por la biodiversidad porque es valiosa en sí misma, ¿cierto? Independientemente de dónde se origina ese valor. Y bueno, como les decía, particularmente si consideramos aproximaciones no antropocentristas, independientemente de cuál sea la aproximación. Y ella dice, de hecho, asignarle valor intrínseco a la biodiversidad per se es quizás más difícil, que la biodiversidad es una propiedad de las especies o de los ecosistemas. Ella dice, no, lo más fácil es asignarle valor intrínseco a las especies directamente o a los ecosistemas directamente. Son propuestas, eso es un artículo del 2016, ¿cierto? Es algo relativamente reciente. Y Chelsea Batavia y Michael Nelson hacen una revisión muy chévere de valor intrínseco de la biodiversidad, la publicaron en 2017 y ellos dicen, miren, bueno, hacen una revisión súper chévere y revisan un montón de cosas de estos conceptos y al final concluyen que al menos de que haya una evidencia pues muy fuerte que se pueda hacer para defender que la naturaleza no humana tiene solamente valor instrumental para los humanos, el valor intrínseco de la naturaleza no humana y las obligaciones morales que eso implica debe ser consideradas de manera seria. O sea, ellos dicen, a menos de que usted me demuestre que el valor instrumental es el único que existe, el valor intrínseco debe ser una consideración. Y claro, ellos dicen, de todas maneras, eso genera un montón de conflictos en la práctica, entonces quizás tenemos que tratar de encontrar un balance entre lo práctico y las consideraciones morales en la conservación. Esto es un tema complejo, pero es muy importante considerarlo, además, pues porque tiene implicaciones normativas, ¿cierto? Bien, entonces ya para terminar, les quería mostrar pues como los resultados de este diagnóstico, de este proyecto que les estaba contando, que está tratando de ver en el mundo de la conservación cuáles son las concepciones que los conservacionistas que están trabajando en el campo, ¿cierto? En la vida diaria, tienen. Y de nuevo, entonces hay el extremo pues de la biología de la conservación nueva, más antropocentrista, solo valor utilitario, y el otro extremo de la conservación tradicional, más biocéntrico o ecocéntrico, que defiende el valor intrínseco de la biodiversidad. Y ellos, bueno, acá estos son los resultados de encuestas que ellos han hecho y que las presentan en 3 ejes acá horizontales, en términos de si la persona tiene una concepción más centrada en la gente o no, ¿cierto? Si le parece que en conservación tenemos que pensar en la gente o no. Si la persona piensa que tenemos que ser más ecocentristas, darle un valor intrínseco a la biodiversidad con base en la evidencia científica, o lo que ellos llamaron conservación sobre el capital, a través del capitalismo, si tenemos que involucrar a las corporaciones y trabajar con el sistema económico, digamos, imperante. Y bueno, acá cada una, eso es un montón, son más de 10.000 entrevistas, cada una entrevista es una línea gris que tiene un puntaje en el eje de si le parece que la conservación debe ser centrada en la gente o no, qué piensa sobre el ecocentrismo y qué piensa sobre el capitalismo en la conservación. Y entonces, como pueden ver, hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que tiene diferentes inclinaciones en estos 3 temas, pues hay de todo. Pero acá en la sombra azulita estarían representados como esta gente, digamos, en el extremo de la nueva biología de la conservación. Le parece que la conservación debe estar centrada en la gente, el biocentrismo de pronto no es tan importante, pero puede tener algo de importancia y es muy importante considerar el capitalismo. Los que estamos, ahí me incluyo yo, en una visión más tradicional, sí nos importa la gente, por supuesto, pero no pensamos que debe ser el centro de los esfuerzos de conservación, somos más ecocéntricos, la biodiversidad debe ser el centro de los esfuerzos de conservación y no estamos tan de acuerdo con conservación a través del capitalismo. Como les digo, yo me incluyo ahí. Para terminar, pues les voy a dar como mi posición ética por ahora. Yo trabajo con plantas, de hecho es una ilustración como de mis samias queridas, una cícada, son las plantas con que yo trabajo y de hecho las plantas con que yo trabajo, la mayoría,
no sirven para nada a los humanos. No son alimenticias, no son medicinales, no son ornamentales, no proveen muchos servicios ecosistémicos, literalmente no son muy útiles para la gente o no son útiles para la gente. Y sin embargo yo pienso que tienen derecho a existir, son valiosas en sí mismas y yo creo que no tenemos derecho a acabarlas. Invierto una muy buena parte de mi vida en tratar de conservarlas, ¿no? Pero yo también pienso que una posición antropocéntrica, utilizando el argumento de los servicios ecosistémicos, puede ser útil en conservación, o sea, y no es excluyente, creo que uno puede tener las dos posiciones, pero yo sí privilegio el valor intrínseco como el argumento principal para hacer conservación. Bien, entonces ya con esta declaración ética de mi parte, acepto entonces ya preguntas, comentarios, etcétera. Cristina, muchísimas gracias por la amplia visión que nos brindas de la conservación y esa última declaración ética, eh, esa declaración de postura que siempre viene bien, la verdad. Algunos piensan que tener una postura científica es no tener una postura ética y entonces me alegra mucho que tú vengas a mostrarnos que en realidad no solo ambas cosas son compatibles, sino necesarias, ¿verdad? Como las muestras y necesarias para tu labor. Antes de leerte una pregunta que tengo aquí en el chat, quisiera hacerte dos preguntas que tienen que ver, te las planteo así, hay un problema, el valor intrínseco de las especies le resulta a la ética tradicional muy problemático porque es esencialmente individualista, ¿cierto? De ahí que tengamos todos los problemas sobre los que hemos hablado ya tantas veces entre zoética y conservación y esto, ¿no? Y es el número lo que importa o no. Pero tú trabajas con plantas, ¿cierto? Entonces, cuando tú conservas una especie, ¿cierto? Yo quisiera entender qué significa eso, que tú debes conservar cierto número o que debes conservar cierto estado en un número, porque hay otra forma, digamos, en zoética lo preguntamos así, hay quien dice un número pequeño basta, ¿cierto? Mientras no va de más allá, o un número mayor, pero nosotros preguntamos, bueno, ¿qué significa eso? Eh, y en tu caso me causas, quiero saber qué significa conservar, por ejemplo, una especie en el caso de una planta, Cristina. Sí, Paula, bueno, ese es un tema, yo no lo toqué, ¿cierto? Porque no podía hablar de todo, pero esperaba que saliera en la discusión. Gracias por la pregunta. Cuando uno tiene consideraciones morales por los individuos y luego quiere plantear consideraciones morales por algo que es un colectivo como una especie o incluso un ecosistema, podemos entrar en conflictos, ¿no? Mira, yo soy ecóloga, o sea, yo soy bióloga, pero mi área de especialización es la ecología. Y entonces digamos que en mi formación como científica, a lo que yo le asigno valor es a que la especie tenga viabilidad en el largo plazo, ¿cierto? Cuando digo yo quiero proteger una especie, a lo que me estoy refiriendo es no quiero que se extinga prematuramente por culpa de los humanos, quiero que tenga viabilidad en el largo plazo. Y entonces, sí, definitivamente de lo que yo estoy hablando es de que tenga un tamaño poblacional suficientemente grande, de que haya buena reproducción, de que es cierto, de que tenga suficiente variabilidad genética para responder a los cambios ambientales futuros. O sea, si yo estoy pensando, yo no estoy pensando en individuos, estoy pensando en propiedades de la especie que son deseables, ¿cierto? Para que la especie pueda seguir su curso ecológico y evolutivo, digamos, natural. Y eso puede entrar en conflicto con los individuos, porque nosotros a veces tenemos que matar individuos para lograr esos objetivos. Y entonces ahí es donde tú dices que, claro, en la zoética eso quizás ha sido más controversial porque nos da más pesar matar animales, pero desde mi punto de vista, para mí es horrible matar un animal que matar un hongo, que matar una planta o que matar una bacteria. Obviamente no voy a decir que uno es completamente objetivo, o sea, claro que yo he matado cucarachas en mi vida, pero matar una plantita para mí, o sea, a mí me duele, o sea, yo a veces he tenido que matar plantas para colectarlas. Afortunadamente cuando colectamos plantas casi nunca las tenemos que matar,
solo cogemos unas hojitas o una ramita y ya, pero a veces hay que matarlas, o a veces hay que matar plantas para garantizar que la población pueda persistir. Y yo no tengo, o sea, yo no tengo problemas. Si es por el bien de la especie, yo no tengo problemas en sacrificar individuos. No lo hago fácilmente, pero digamos que sí privilegio el bien de la especie, vamos a decir, sobre el bien de los individuos. Y yo sé que no todo el mundo estaría dispuesto a aceptar eso. Sí, pero hablas, como nos lo expones, también hablas de casos muy puntuales, de cuestiones muy justificadas. Entonces, creo que ahí encontraríamos una congruencia mayor de lo que esperábamos. Nos preguntan aquí, inicialmente es un comentario, dice, es evidente que el capitalismo va en paralelo con la crisis ambiental, no obstante, la gente imagina con mayor facilidad el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y pregunta, ¿cómo afrontar más que esta crisis ambiental, esta crisis epistemológica que es instrumental e irracional? Sí, bueno, ese es un punto muy importante, pero yo quiero decirle algo a esa persona. Yo pues soy bióloga. Mateo. Mateo, gracias. Mateo, mira, yo pues no sé casi nada de sociología, ni de historia, ni de cosas sociales, pero si bien por supuesto hay mucha evidencia que el capitalismo en términos de una actividad económica, ¿cierto? Que asume que los recursos son ilimitados, ¿cierto? Que lo importante es acumular, etcétera, etcétera. Obviamente ha causado muchos problemas ambientales, pero no solo ha sido el capitalismo, o sea, cuando teníamos el socialismo, por ejemplo, en la Unión Soviética y en algunos otros países, también hubo una depredación, pero increíble de la biodiversidad y del ambiente en general. O sea, ellos también hacían minería a gran escala y depredaban bosques y se cavan humedales. O sea, no ha sido solo el capitalismo. Varios, bueno, por lo menos el socialismo, vamos a decir, también ha causado problemas ambientales. Claramente, una reestructuración o incluso un cambio completo de nuestro sistema económico es necesario para afrontar esta crisis ecológica en general. Estoy de acuerdo contigo en que primero, o sea, que para enfrentar esta crisis tenemos también que pensarnos en cosas como el sistema económico, pero incluso también tenemos que cambiar algunas cosas culturales y sociales, en fin, hay muchas cosas que tenemos que enfrentar. Pero sí, ciertamente, por lo menos esa versión del capitalismo que asume que los recursos son ilimitados, que el crecimiento económico puede ser ilimitado y que podemos seguir extrayendo recursos y que no va a pasar nada, obviamente hay que eliminarla o cambiarla pues significativamente. Pero bueno, sí, yo la verdad no pues puedo hablar mucho de esos temas. E incluso, pero ¿te acuerdas que en otros encuentros que tuvimos hablábamos de la imagen de la película de DiCaprio, que nunca me acuerdo cómo se llama, que está también en el documental de todos estos cráneos y hay evidencia clara de que a punta de cacería acabamos con especies antes de que el capitalismo existiera. No, claro, no, de hecho hay evidencia de extinciones de especies antropogénicas, incluso hace miles de años, o sea, no solo esa cacería, pues la cacería que tú estás hablando ya es en la época colonial, pero estamos hablando de que hace 5.000, 6.000 años, o sea, cuando todavía éramos, digamos, cazadores recolectores, muchos de nosotros, también extinguimos especies a punta de cacería. No destrucción de hábitat y contaminación, no, Exacto, pero a sí, punta de cacería y extracción sí hemos estado extinguiendo especies prematuramente desde hace mucho tiempo. sí, eso es cierto. Incluso cuando hablamos de este otro tipo esta otra idea de conservación que tiene que ver, por ejemplo, dialogar con las corporaciones y otro que tiene que ver mucho con la pregunta, pues es precisamente de Mateo del capitalismo, pues hay muchos que empiezan a criticar ahí, yo creo que con razón, porque hay un concepto de sostenibilidad que insiste en que nosotros podemos conservar y seguir creciendo, es decir, que seguir con este sistema económico y conservar, yo no sé tú desde tu experiencia, que además has trabajado con el desastre de las minerías legales o ilegales, ¿cómo ves esta idea de que se puede seguir con los dos aspectos de la moneda? Mira, sí, esos son temas muy complicados porque además, por ejemplo, mira, cuando a mí me dicen corporaciones y conservación, a mí me parece súper difícil pues conciliar eso. O sea, si no niego que hay algunas empresas privadas que han tenido o que tienen buenas intenciones y quieren hacer uso sostenible de la biodiversidad,
Yo la verdad no sé si existe minería sostenible, no sé, yo no la conozco, quizás exista, pero yo no la he visto, pero sí he visto ejemplos de ganadería sostenible, aunque ay, yo también lo dudo, pero listo, ganadería sostenible, definitivamente cultivo sostenible, sí, por supuesto, uso de productos del bosque sostenible, sí, por supuesto. O sea, hay ciertas cosas que yo digo, no, esa es insostenible y punto, está muy difícil, ¿sí? O sea, ganadería de vacas, por ejemplo, lograr que eso sea sostenible y que produzca más suficiente para nuestras necesidades. Hay ciertas cosas que yo creo que no, o sea, simplemente la evidencia dice eso no puede ser sostenible. Hay otras que las podemos modificar y hay otras que definitivamente pues que nos podemos inventar cosas nuevas, ¿no? O sea, los humanos somos muy adaptables, muy creativos, entonces mi posición, pues, o sea, mi posición es depende, ¿no? Depende de lo que estemos hablando, uno podría considerarlo sostenible, no. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas empresas que se están aprovechando, digamos, de este Greenwashing que llamamos ahora. exacto, el greenwashing. Entonces, claro, hay muchos que dicen, sí, claro, estamos produciendo de manera sostenible, producción con cero deforestación, cuando en realidad no es así. Entonces, creo que tenemos que fortalecer, ya hay, pero tenemos que fortalecer los sistemas pues de monitoreo, ¿cierto? De vigilancia, que realmente cuando uno le digan que está vendiendo, que está comprando un pez que fue capturado con artes de pesca buenas y sostenible y que no mataron delfines, que eso sí sea verdad, en fin, no es complicado, pero lo podemos hacer. Y Paula, yo creo que eso es muy importante que la gente lo empiece a tener en cuenta. Mire, no es problema de falta de conocimiento, no es problema de que no sepamos qué hacer. Ya sabemos qué hacer, hace mucho rato sabemos qué hacer. Sí, hay cosas, pues hay problemas que todavía faltan por solucionar, pero en general ya sabemos qué hacer. Ya tenemos alternativas para la energía, para el transporte, para la agricultura, para, o sea, para muchas de las industrias, en fin, sí sabemos qué hacer. Aquí ya lo que nos falta es como sociedad, ¿cierto? Organizarnos y tomar las decisiones que hay que tomar. Algunas cosas hay que cambiarlas, algunas cosas hay que pararlas y ya, algunas cosas se pueden seguir, en fin. No sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 incluso iba pues a terminar con un comentario también porque a- aprendiendo tanto de lo que nos acabas de decir y precisamente de la diferencia entre esos servicios ecosistémicos y las especies y la biodiversidad. Precisamente ayer hubo un debate en Semana en Vivo donde uno de los temas, pues ambientalismo, pero se concentró en un punto en el tema de Santurbán. Y esa discusión, digamos, lo ambientalista fuerte, habló del agua, habló de los servicios ecosistémicos, pero en ningún momento se perdió una sola palabra acerca de las especies que pueden morir de todo tipo si entra pues Minesa a hacer este tipo de minería celular. Entonces yo creo que, y tú nos lo explicas, es la idea del valor intrínseco también es entender que todos nuestros proyectos no solo se tratan de si el páramo nos da agua o no, sino de todos aquellos seres que están ahí y que se van a perder irreversiblemente. Sí, claro, Entonces, no, eso es súper importante y yo quiero resaltar eso, como vieron en ese estudio que yo les mostré de las posiciones de los conservacionistas, hay de todo, pero yo sí siento que más allá de la comunidad de conservacionistas, que casi todos somos científicos o digamos profesionales asociados a ciencias sociales y naturales, más allá de esa comunidad, el único discurso que cala es el de los servicios ecosistémicos, que está bien, o sea, ese discurso no tiene nada malo y nos ha ayudado a avanzar y eso está muy bien, pero mi punto es, no puede ser el único, que es lo mismo que tú estás diciendo, o sea, sí, el argumento del agua para los páramos es muy bueno, pero no puede ser el único, porque si solo usamos ese argumento vamos a perder mucha biodiversidad. sí. Sí, que nos quede eso. Uno puede hablar de una convergencia entre distintos intereses y valores, claro, pero a la hora de un conflicto, si hay una, como tú muy bien lo dices, si hay una valoración exclusivamente antropocéntrica, dirimir ese conflicto nunca va a estar, por ejemplo, en favor de tu especie. Por ejemplo, claro, de hecho sí, o sea, digamos que yo me convertí en una defensora de esto por convicción, pero también por necesidad, ¿no? Porque a mí, o sea, tú no te imaginas, cuando yo voy al campo, los campesinos, pero cuando voy al Ministerio del Medio Ambiente, la autoridad ambiental, siempre me hacen la misma pregunta, ah, Samias, qué chévere, ¿y para qué sirven? Y entonces yo soy como, pero ya, ¿por qué? Esa tiene que ser la única razón. Entonces yo soy toda rebelde, como no sirven para nada. Y, o sea, y aún así hay que conservarlas, aunque no sirvan para nada. Pero es difícil, o sea, argumentar esto no es tan fácil. Como vimos,
el valor intrínseco tiene muchas definiciones y que entonces es valioso en sí mismo porque tiene una propiedad que lo hace bueno, o sea, ya meterse en estas cuestiones filosóficas es un poco más complejo, pero yo insisto que es súper necesario, o sea, nosotros tenemos que dialogar con los filósofos y tenemos que aprender de la filosofía porque si no, no vamos a ser capaces de defender lo que queremos defender. Bueno, y terminemos diciendo que la filosofía también tiene que dialogar y para los estudiantes de filosofía que nos escuchen, esto no es un tema más, esto es un tema central para nuestra vida. En el siglo XXI las especies no son un tema más, las especies tienen que ser el centro de nuestra reflexión y para eso pues tenemos que dialogar, por ejemplo, con la biología. Cristina, muchísimas gracias, aprendimos muchísimo. Una alegría tenerte aquí. Estaremos de nuevo, estoy segura, en otros eventos y en otros momentos. Nosotros tenemos una cita en 15 minutitos para otro seminario. A quienes nos están viendo, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos la semana entrante. Les anunciaremos con otra conferencia del profesor Sergio Orozco que nos va a cuestionar mucho acerca de la ciencia y la transmisión científica de todos estos problemas, así que podremos seguir discutiendo. Muchas gracias por vernos. A quienes están en el chat y a Cristina, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta Gracias por la luego. invitación y a todos por asistir. Hasta luego. Nos salimos de acá, ¿cierto?